Cuando vemos al oro en máximos históricos es prácticamente inevitable pensar por qué el oro sí y por qué Bitcoin no, por qué el oro sí y por qué las cripto no. La realidad es compleja, no podemos decir simplemente porque hay boomers comprando oro y que ya se hartaron de Bitcoin. No, hay que ver la gran perspectiva, hay que ver cuánto ha subido el oro desde 2020 hasta la actualidad y sobre todo tenemos que pensar en quién está ganando realmente dinero. El que compró XRP en 2020 en un punto medio, no necesitamos pensar en máximos, no, en un punto medio y que ahora haya mantenido ese XRP o el que compró oro incluso abajo del todo, abajo del todo en 2020. Bienvenidos a Adrián Sánchez, a Adrián Momentum. Vamos a hablar sobre el mercado cripto, vamos a hablar sobre algunas ventajas y antes de comenzar vamos a hablar de MXT, que tiene una tarjeta en la que podemos gastar nuestras cripto y tienen una promoción súper interesante con Ether.fi que nos van a llenar de cashback y de airdrops. Podéis registraros por tiempo limitado y recibir $15 en airdrops y un 4% en cashback. Consulta las condiciones y ahora, gracias a Mixtip, vamos con el vídeo. Empezamos con el oro en máximos históricos y la gran pregunta aquí es ¿por qué sentimos tanta envidia? ¿Por qué el oro está subiendo mientras que Bitcoin se desploma y se desploma y se desploma? Vamos a la relación oro-Bitcoin porque la relación oro-Bitcoin en semanal nos muestra una realidad bien interesante y es cuánto ha estado cayendo el oro contra Bitcoin desde 2020. ¿Vale? Desde 2020, que fue una buena subida para el oro, pero ahora vamos a ver en perspectiva cómo estaba la jugada. Bueno, vamos a obviar esta mecha, nos vamos a ir a una zona alta, pero dentro de lo alto no nos vamos a ir tan alto. Y la realidad es que el oro ha estado cayendo contra Bitcoin un 78%, un 78%. Me sorprende la cifra porque de verdad, si te vas al sentimiento, parece que hubiera sido un más 78% mínimo en términos de sentimiento. Le preguntas a Peter Schiff y te dice, bueno, pues el oro ha tenido un gran rally y está demostrando su fortaleza y está demostrando su liderazgo y su reinado. Y la verdad es que Bitcoin, aun habiendo caído una barbaridad, está haciéndose un 373% frente al oro en puntos medios dentro de la franja alta de 2020. Estamos tomando como referencia un rally que tuvo en 2020, concretamente durante el COVID en marzo de 2020, y es que si nos queremos ir al punto clave, al punto crítico, prácticamente es un por 6 desde los mínimos que alcanzó Bitcoin, los máximos que alcanzó el oro hasta la actualidad. ¿Y qué pasa? Que seguimos viendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes en el par oro-Bitcoin. ¿Y por qué insisto tanto en tomar datos con perspectiva? Bueno, lo primero porque los ciclos de corto plazo pueden ser un poco contraintuitivos, pero es que la realidad a largo plazo está siendo abrumadora. Veníamos de una relación oro-Bitcoin de 924, que se fue a 7, que se fue a 0.4, que se fue a 0.11 y actualmente está en el entorno, bueno, ya ha subido un poco, pero está en el entorno de 0.04. Actualmente está en 0.05, vamos a corregirlo porque esto era una realidad hace unas semanas y ahora nos vamos un poquito más arriba a pesar del sentimiento, a pesar del hartazgo de estar viendo al oro y a la plata subir y subir y subir, sigue Bitcoin dominando en el medio y largo plazo. Y no por poco, por mucho. Entonces, aunque la narrativa la esté monopolizando el oro, la realidad es que Bitcoin sigue teniendo buena posición. Ahora nos vamos con XRP, que está en una situación de soporte desde mi punto de vista, sigue siendo un buen punto de compra. Pero ojo, si aquí
a diferencia de lo que veíamos el 1 de enero, vemos una caída. Ahora sí os puedo decir que esa caída sí podría ser directa. De hecho, el 1 de enero comentábamos, bueno, prácticamente no hemos visto un rebote que sea una trampa de toros. Vimos un rebote que, por lo que llevamos visto, fue una trampa de toros. ¿Por qué? Porque superó este máximo, llegó a una zona que parecía atractiva, interesante, y aquí entraron los osos con mucha fuerza a desplomar el precio. Luego hemos visto que ha vuelto a caer por debajo de $2, lo cual demuestra una debilidad palpable por parte de los toros. Y ahora la gran pregunta es, ¿nos vamos a ir a la zona de 1.40, 1.50 o vamos a volver a ver un rebote que en este caso nos acabe llevando los $3? Desde mi punto de vista, sí hay que introducir la variable riesgo dentro del área geopolítica o dentro de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero también debemos tener en cuenta que la tendencia de medio a largo plazo sigue siendo muy buena para XRP, a pesar de que efectivamente hemos estado viendo algunos retrocesos. XRP necesitaba su consolidación, porque hay un dato muy concreto y muy específico, que es esta zona media de los últimos años. Los últimos 5 años han tenido una zona media que podríamos destacar en torno a 50 centavos. Desde esa zona media hemos visto un incremento de en torno al 4x. Ojo, no estoy hablando de mínimos y máximos, no, estoy hablando de medias, de zonas medias, de si tomamos un rango de volumen en el que haya habido un consenso y que ahora haya pasado a haber otro consenso. Y cuando hablamos de consensos, cuando hablamos incluso de equilibrios de mercado, debemos hacer un enfoque desde una perspectiva muy amplia y desde una perspectiva muy científica. Es decir, no podemos simplemente tomar extremos, sino que hay que ir por mucho volumen. Es decir, hay que marcar esta zona y decir, bueno, hemos visto un por 4. En el oro hemos visto un por 3, solo si tomamos como referencia puntos mínimos de 2020, 2021 y 2022. Es decir, aquí tuvo el oro una situación similar a la que estamos viendo ahora en XRP, una zona de mucha demanda, a partir de la cual empezó el rebote. Pero ojo al dato, si hacemos el cálculo de cuánto ha subido el oro, prácticamente tenemos un por 3. En XRP tenemos un por 4 y estamos llorando. Estamos llorando porque XRP no hace nada, XRP se sigue desplomando. Y aún así, llevamos una consolidación que tiene sentido para poder confirmar la necesidad de tener XRP en mente. ¿Y por qué XRP está siendo tan relevante a pesar del sentimiento, a pesar de lo quemadísima que está la gente? Bueno, muy sencillo. Porque XRP sigue siendo un muy buen punto para poder mover valor sin que haya censura o sin que haya una censura que venga del emisor. ¿Puede haber censura de XRP? Sí, claro. Podemos ver que si alguien ha tenido una trazabilidad sospechosa o ha tenido una trazabilidad que lleve a bloquear una transacción o a congelar temporalmente una transacción, se puede hacer porque hay trazabilidad. Sabemos de dónde viene y a dónde va ese XRP. Sin embargo, cuando hablamos de USDC, cuando hablamos de RLUSD, hay un riesgo de contraparte que viene del emisor. El emisor te puede decir, ok, el activo que tienes en una wallet ya no se puede mover, ya no lo tenemos como un activo de confianza, sino que tienen ustedes que venir aquí a la ventanilla a demostrar el origen de los fondos, por qué se movió, por qué no se movió, etc. Entonces, es un riesgo que ha estado llevando a un rally muy claro en las monedas de privacidad. La gente dice, oye, yo no quiero que haya un problema en la trazabilidad de mis activos, entonces me voy a ir a una moneda de privacidad y con esa voy a transaccionar. Que en un momento dado me quieren preguntar origen de los fondos, ok, pero ya me preguntan a mí, no se meten a buscar en la blockchain. Esa es la conclusión a la que podemos llegar con cómo está el mercado actual. Y evidentemente Monero ha estado llevando el liderazgo, pero ese liderazgo
puede ir y venir. Podemos llegar a ver en XRP un nuevo rally desde estos soportes que hemos estado comentando. Y ahora que no hay tantos ojos, tanto entusiasmo, tanto interés, estamos viendo cómo de forma secreta Binance llega con Ripple a ciertos acuerdos para promocionar, para promover el rol de RLUSD. RLUSD como activo ha tenido mucho éxito en los últimos meses, desde que salió el año pasado hasta la actualidad. Hemos visto que RLUSD ha estado ganando mucha presencia y actualmente Binance no tiene una moneda estable dominante. Antes llegaron a tener a BUSD, que tenía cientos y cientos de incentivos y había mucha gente teniendo BUSD, usando BUSD, y ahora parece ser que XRP y RLUSD podrían llegar a cubrir ese nicho, especialmente en algunos lugares. Considero que a XRP hay que verlo como un activo más asiático que americano, más asiático, sureste asiático que en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Hispanoamérica. Entonces eso sí nos va a dar un dato muy relevante a la hora de no ver a XRP como el activo que si le va bien a Estados Unidos o si hay una borrachera en Estados Unidos, una borrachera crediticia en Estados Unidos, sí o sí le tiene que beneficiar a XRP. Puede ser un poco más complejo, podemos estar pensando en qué está sucediendo en Japón, qué está sucediendo en Filipinas, qué está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, para tener una imagen un poco más amplia. Me despido recordándoos la promoción de MEXT para poder solicitar vuestra tarjeta. Os animo a participar para ver esa opción como un método para liquidar tus activos. Puede tener ventajas fiscales en caso de que tu residencia te lo permita, y para más información podéis contactarme, podéis dejar un comentario y con mucho gusto estaré atento a vuestras preguntas. Debajo tenéis vuestro espacio y sin más os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye una recomendación directa de compra o de venta. Gracias a MEXT por apoyar este vídeo, por apoyar la creación de contenido y sin más, hasta la próxima.